Gloria a Dios, gloria al Señor, alabado sea el Señor. Tenemos un poco de dificultad para transmitir de aquí afuera. Si hay alguien que está mirando, que nos haga una señal para no perder el saludo y darle gracias al Señor. Gloria a Dios, bendito es Dios. Vamos a orar, queridos hermanos, vamos a orar. Estamos haciendo el intento de transmitir de afuera, pero siempre la señal nos dificulta un poco. Vamos a tratar de arreglarlo lo mejor posible, pero vamos a hacer la prueba hoy para que estemos todos un poquito con un enfoque mejor. Gloria al Señor. Dios los bendiga a todos, queridos hermanos. Bendito es Dios, estamos contentos, estamos gozosos de estar con ustedes nuevamente. Vamos a disponer nuestro corazón para hacer una oración y para darle gracias a nuestro Rey, que es quien nos bendice y quien nos ayuda. Alabado sea el Señor. Cierren sus ojitos y vamos a orarle al Señor. Dios eterno, gracias, mi Rey. Gracias, Padre. Gracias por darnos nuevamente la oportunidad, mi Rey, de estar con tu pueblo, compartiendo tu santa palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla, a aceptarla en nuestros corazones, a disponernos siempre, Señor, para ella y aceptarla de verdaderamente en nuestras vidas y ponerla por obra, Señor. Gracias, papá. Gracias, mi Rey. Ayúdanos a todos. Bendice a tu pueblo, Padre mío. Bendice a cada vida, Padre, a cada persona, a cada hermano, a todos aquellos que han dispuesto su corazón para creerte, para amarte. Oh Dios mío, ayúdanos a todos, Señor, porque somos un pueblo necesitado de ti, Señor. Somos un pueblo que te anhelamos, que te necesitamos, Señor, y que hemos entendido, mi Rey, que sin ti nada podemos hacer, Dios. Gracias, gracias, Señor. Ayúdanos a tener el corazón dispuesto y abierto para entenderte a ti, Señor, para comprender lo tuyo y para ponerlo por obra cada día en nuestras vidas, Señor. Gracias, Rey amado. Esperamos un día, Dios eterno, estar contigo para siempre. Alabado sea tu santo nombre. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a compartir una enseñanza hoy que la hemos titulado En la barca con Cristo, no temas a la tempestad. En la barca con Cristo no hay por qué temer a la tempestad. Entonces, en la barca con Cristo no temas a la tempestad. Gloria al Señor. Vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 23 en adelante. El Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 23 en adelante. Gloria al Señor. Dice así la santa palabra: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Gloria al Señor. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. Gloria al Señor, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demoniados le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Vemos este pasaje, amados hermanos, en Mateo 8, versículo 23 en adelante. El pasaje donde Jesús está en la barca con sus discípulos. Sus discípulos están con Jesús. Y ellos habían estado con él mucho tiempo. Jesús predicando, enseñando la palabra por todos los lugares. Y sus discípulos le seguían. Él les enseñaba también a ellos.
y estaban conociendo a Cristo, conociendo a nuestro Cristo, nuestro Salvador. Pero vemos este pasaje donde se levanta una tormenta y ellos estaban con Jesús en la barca y Jesús estaba descansando. Y tuvieron gran temor porque el viento era poderoso, la tormenta era fuerte y la barca se trataba de hundir por el fuerte viento y ellos tuvieron miedo, pánico. Bendito es Dios. Y lo llamaron, lo levantaron, porque el mar se levantó con furia, con una tempestad tan grande. Y Jesús, calmadamente, reprendió el viento. Pero antes de ello, le dice a sus discípulos, ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis? Hombres de poca fe. Es lógico, amados hermanos, es muy lógico que uno, en una necesidad, en un problema, en una crisis, tenga temor, tenga desconfianza, se preocupe. Era lo normal que estos discípulos, en esa situación de peligro, tuvieran temor. Pero ¿por qué Jesús les dice, ¿por qué teméis? Mire la actitud de mi Cristo. Estudiemos bien este pasaje, porque es de gran provecho para nosotros en las situaciones difíciles. Entender a nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que nos ayuda en todas las situaciones. Cuando Jesús estuvo en la barca, sus discípulos estaban con él. Y dice la palabra que se levantó una tempestad tan grande que la barca quería hundirse, pero Jesús dormía. Sus discípulos lo levantan y le dicen, Señor, sálvanos. Porque seguro que habían visto ya los milagros, las cosas maravillosas que Jesús había hecho muchas veces delante de ellos. Y por eso lo levantaron y le dijeron, Señor, sálvanos, ayúdanos, haz algo, que perecemos. Y mire la respuesta del Señor. ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis? Entiéndelo, amado hermano que me escuchas en esta tarde. ¿Por qué tememos? ¿Por qué hemos de temer a las circunstancias, a las situaciones, a lo que esté pasando en nuestras vidas, aunque sea adverso? ¿Por qué teméis? En otras palabras, una manera diferente de decirlo, Jesús le estaba diciendo, ustedes no tienen por qué temer. Ustedes no tienen por qué temer. Eso era lo que le estaba diciendo en otras palabras. Lo único que ustedes necesitan es tener fe en mí. Entiéndelo, iglesia. Dios, nuestro amado Redentor, nos ha librado, nos está librando de esos temores, de esas angustias, de esas dudas, de esas desesperaciones, hermano, de esas aflicciones. No hay necesidad, pueblo, porque nuestro Señor nos lo está enseñando y nos lo ha enseñado. Le estaba diciendo a los discípulos, a los que estaban con él en aquel tiempo, ¿por qué teméis? Hombres de poca fe, que estaba diciéndole, vea, crean en mí. Yo estoy con ustedes, no se dan cuenta. Alabado sea el Señor. Qué maravilla, hermano, cuando entendemos esto y cuando tenemos la fe suficiente para creerlo y para aceptarlo en nuestros corazones. ¿Por qué teméis? Alabado sea el Señor. Qué lindo es el Señor. Hermanos, la vida está llena de aflicciones, de situaciones difíciles, de enfermedades, de crisis. ¿Cuántas cosas? Aún dice la palabra que el hombre nace para ser afligido. Y la tribulación y el pecado nos lleva a muchas aflicciones.
Pero, el Señor nos dice, ¿por qué teméis, hombres, mujeres de poca fe? ¿A qué se refiere el Señor, hermano? Que si confiamos en Él, que si creemos en Él, que si aceptamos su palabra, que si vivimos de verdad creyendo y aceptando su verdad y su justicia, y si recibimos su Santo Espíritu Santo, no tenemos por qué temer, iglesia. Su Espíritu nos fortalece. Su Espíritu nos liberta de todo temor, aún del temor a la muerte. Su Espíritu, su poder, nos ayuda, pueblo. Pero tenemos que creerle. Sus discípulos, desgraciadamente, en el momento no sabían de verdad quién era Jesús. Al final pregunta, ¿quién es este? Porque no lo conocían de verdad, lo estaban conociendo, pero nosotros lo conocemos, tenemos la Biblia completica, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos su revelación, tenemos toda la historia y tenemos que aprender como iglesia, como hijos de Dios, a descansar en el Señor, amados hermanos. No tenemos por qué temer a las circunstancias, aunque parezcan muy adversas, porque Cristo, nuestro Cristo, el que estuvo con esos discípulos, está con nosotros hoy, contigo y conmigo. Basta que nuestra fe sea verdadera, que no sea una fe fingida, que fue lo único que Jesús le demandó a sus discípulos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Si tenemos fe de verdad, gocémonos, no tenemos por qué temer. No tenemos por qué andar angustiados, aunque la situación sea muy difícil. Sus discípulos estaban en una situación tremenda. Estaban a punto de naufragar. La barca estaba que se reventaba. Ellos podían perecer en esa situación. Pero Jesús les dijo, no teman. ¿Por qué teméis? ¿Cuál era la razón para que ellos no tuvieran temor? Que Jesús estaba con ellos. Como nuestro Cristo está contigo y conmigo si hemos creído en Él. Alabado sea el Señor. Siempre van a haber adversidades, siempre van a haber problemas, siempre van a haber necesidades, siempre van a haber enfermedades, crisis, situaciones. La vida es eso. Iglesia, entiéndelo. La vida es así. Estamos en un cuerpo débil, de pecado, que se enferma, se debilita, se cansa, se fatiga, se pone nervioso. Y cuántas cosas, hermanos, nos afligimos, pero empezamos a creer en nuestro Señor y empezamos a confiar en sus maravillas, en su palabra, en sus prodigios. Empezamos a confiar en todo, en todas las promesas que nos ha dado, y todas esas crisis, todos esos temores, todas esas angustias, todas esas aflicciones, todo eso se va disipando, porque la madurez en el Señor nos va enseñando que Él está con su pueblo y que si tenemos la fe de verdad, no tenemos por qué temer, amado pueblo. Entiéndelo, compréndelo en el amor del Señor. Yo no sé en qué situación estás, pero déjeme decirte, en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor nos dice que no debiéramos temer, que debiéramos tener fe y confianza, porque Él es la solución de todas nuestras necesidades. Alabado sea Él, hermano. Entonces, dice la palabra, bendito sea Dios, si creemos en Él de verdad, de todo corazón, no tenemos por qué andar con temores. No hay motivo para andar con temores. No hay razón, porque Jesús es nuestra paz.
porque Jesús es nuestro gozo, porque Cristo es nuestra esperanza. Y mire que Jesús se levanta, dice el versículo 26, levantándose, reprendió los vientos y el mar. Ese es el Cristo que tenemos. Ese es el Dios que adoramos, iglesia. Él se levantó por ellos, así como el Señor se ha levantado por nosotros. Y Él pelea, Él dice que Él pelea por nosotros. Nuestro Padre Celestial dice que Él es varón de guerra y pelea por su pueblo. Mía es la venganza, yo daré el pago. Jehová pelea por su pueblo. Su Hijo amado Jesucristo igual, hermano. Él pelea por nosotros, Él es quien nos defiende. No hay nada en lo que Dios no tenga que ver, pueblo. Él tiene el control pleno de todas las cosas en esta tierra y en este universo entero. Entonces se levantó mi Señor y reprendió a los vientos y el mar. En este simbolismo está diciendo el Señor que Él reprende la adversidad, Él reprende las situaciones adversas cuando nosotros de verdad estamos con fe y entendiendo que Él está en nuestra vida, pueblo. Jesús estaba en la barca. No hay motivo. Si Dios lo tienes en tu vida, no hay motivo para tener miedo, tener temores, desconfianzas, porque Él es nuestro Salvador. Él es quien da la batalla por nosotros. Él es quien puede quitar la adversidad. Él es nuestro sanador, aleluya. ¿Por qué teméis? Y reprendió el mar y los vientos, hermano. Y dice la santa palabra que todo quedó quieto, hubo una gran bonanza. Entiéndelo. Y esto causó admiración en sus discípulos. Los hombres, sus discípulos, se maravillaron. Se maravillaron, hermano. Y se preguntaron a sí mismos, ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Aleluya. Ese es el Dios suyo y mío, pueblo. Por eso debemos estar llenos de alegría y de gozo, hermano. Este es el Dios que tenemos. El día que Él quiera llevarnos, nos lleva. Pero ningún otro, sino Él, pueblo. El día que Él quiera ponernos en una prueba, nos pone en la prueba. Mire que el viento estaba pegando fuerte contra esa barca. A pesar que estaba Jesús, a pesar que estaban sus discípulos con Él, el viento pegó fuerte. Pero eso no importa, iglesia. Somos su iglesia y eso no quiere decir que las adversidades no van a llegar. Van a llegar. Aunque lo busquemos, aunque lo amemos, aunque seamos sus hijos. Aunque dependamos de Él, van a llegar esas adversidades. Pero ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál debe ser nuestra confianza en el Señor, nuestra fe? Creer que Él tiene el control, iglesia. Acuérdate de aquel varón de Job, a pesar que no estaban las escrituras así como las tenemos hoy. Y ese hombre, ese varón fue afligido grandemente. Pero él, a pesar de su aflicción, siempre entendió que su Redentor estaba vivo y que aún del polvo podía levantarlo. ¿Entiende esta verdad, iglesia? Cuánto más nosotros, que tenemos toda la historia bíblica, toda esta verdad maravillosa, debemos entender que si confiamos en nuestro Señor, ese mismo que reprendió el viento y el mar, ese mismo que levantó a Lázaro, ese mismo que hizo maravillas, hermano, en la antigüedad y las hace hoy todavía, ¿por qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a andar afligidos? ¿Y por qué no vamos a tener confianza que nuestro clamor Él lo escucha? Gloria a Dios, iglesia, entiende esta verdad. El pueblo en esta tierra que debiera tener más paz y gozo, debiera ser su iglesia. ¿Por qué razón? Porque conocemos esta verdad y la hemos creído, amado pueblo. Créela,
Tenemos que crecer en fe. Darse cuenta que lo que Jesús le reprocha a sus discípulos es por qué tienen tan poca fe. Y ellos sorprendidos dicen, ¿quién es este? Porque no entendían todavía quién era Jesús. ¿Lo entendemos nosotros? ¿Lo entiende usted? ¿Lo entiendo yo? Porque si lo entendemos, no tenemos por qué temer, pueblo, sino gozarnos aún en las adversidades más tremendas que puedan venir a nuestras vidas. Te pongo un ejemplo. Cuando Israel salió de Egipto, habiendo visto todas las maravillas que Dios hizo, y salió y llegó al frente del Mar Rojo, y Faraón empezó a perseguirlos. Israel se afligió grandemente, acuérdese, porque pensó que Faraón los iba a destruir porque tenían el mar al frente y Faraón detrás, con su ejército. Pero en el medio de Faraón y el pueblo de Israel estaba Jehová, con su nube y con su columna de fuego. Lea la Biblia y lo entenderá. Y el pueblo se afligió grandemente. ¿Por qué se afligió a pesar de haber visto muchos milagros y señales y prodigios antes de salir de Egipto? Así como estos discípulos habían visto milagros de Cristo, señales del Señor, y estaban afligidos en la situación, sabiendo que Cristo estaba con ellos. Hermano mío, la razón es sencilla, porque no le conocían. Israel al frente del Mar Rojo se afligió en vez de decir, voy a ver qué maravilla mi Dios va a hacer. No dijeron eso, sino que se afligieron, porque no le conocían, iglesia. Desgraciadamente no le conocieron. Por eso nosotros, la iglesia del Señor hoy, está en la obligación de conocer al Señor. Y no lo conoceremos si no creemos en Él, si no confiamos en Él. ¿Y cómo confiaremos, hermanos, si cuando vienen las pruebas nos afligimos y dudamos en vez de ser fortalecidos y esperar con qué maravilla Dios va a salir? Porque ese es el Dios que tenemos, un Dios que hace maravillas. De la nada hace maravillas, iglesia. Dispón tu corazón desde hoy para entender esta verdad. La iglesia del Señor no tiene por qué vivir afligida a pesar que haya muchas circunstancias adversas. Porque Cristo, nuestro Redentor, el mismo que estaba con esos discípulos antiguos allá en esa barca, está en tu vida y en mi vida. Está con nosotros, amado pueblo, porque le hemos creído. No tenemos por qué afligirnos. No tenemos por qué tener temores. ¿Por qué teméis? Te pregunta el Señor hoy. Si Él está contigo. Estamos en sus manos. Estamos en sus manos. Para bien y para gloria suya, hermano mío. Así estemos pasando por la prueba más difícil. Estamos en sus manos. Porque somos su pueblo. ¿Tenemos errores? Sí. Muchos quizás. Pero estamos en sus manos. Estamos mejorando cada día. Estamos creyéndole cada día que Él nos puede ayudar. Estamos haciendo el esfuerzo con su auxilio, con el auxilio de su Espíritu. ¿Por qué vamos a temer? Tenemos que tener fe. Tenemos que crecer en ella. Bendito es Dios. Él está en tu barca, pueblo, en tu vida y en mi vida, porque lo hemos aceptado de todo corazón. Alabado sea su santo nombre. Entonces no tenemos por qué temer, bendito es Dios, Santo de Israel. Tenemos que conocerle, pueblo.
Tenemos que conocerle. Vemos el pasaje de este mismo texto, de esos endemoniados, que eran muchos. Y mire lo que los demonios les dicen, que no los echaran sino a los cerdos, porque los demonios lo conocen. Mire lo que dice el versículo 29, dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David? Perdón, Jesús, hijo de Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Sabe qué significa esto? Que los demonios lo conocen. Los demonios saben quién es Cristo y qué poder tiene. El diablo sí sabe. Y qué pesar que su pueblo no lo sepa. Y esos demonios, esos endemoniados, los demonios les pidieron ir a los cerdos. Y Jesús les concedió la petición. ¿Cuánto más, iglesia? Su pueblo. Pero nosotros a veces no lo conocemos y no nos interesamos en conocerle. ¿Qué hombre es este que hasta el mar y el viento les escucha? Ese es nuestro Dios, amado pueblo. Ese es nuestro Salvador. Ese fue el que se levantó al tercer día de la tumba. Él fue quien nos entregó la victoria, la vida eterna, hermano mío. Y Él es nuestro Dios. Él es nuestra esperanza. No dudemos, hermano. El Evangelio es maravilloso. Tenemos que cambiar nuestras vidas. Tenemos que dejar el pecado. Tenemos que someternos a Dios. Pero déjeme decirle, qué hermoso vivir en paz cuando sabemos que tenemos un Dios tan poderoso, tan maravilloso, tan amoroso y que nos dice con sinceridad que no tenemos por qué temer porque Él está con nosotros. Por eso dice la Santa Palabra que con Él somos más que vencedores, iglesia. Alabado sea su santo nombre. No hay adversidad, no hay situación de la cual no podamos salir en victoria, porque Él es nuestra victoria. Entonces no temas, solo preocúpate de que Jesús esté en tu vida, que esa barca que es tu vida, esté Jesús llevándola, guiándola, porque Jesús está en gloria, ya ni siquiera descansa ni duerme, porque ahora es Jesús el que está sentado a la diestra en gloria y está en tu corazón y en mi corazón, día y noche. Él dijo que no nos dejaría solos, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él está contigo, hermano mío, hermana mía. Por eso, descansa en el Señor. No importa qué tan grande es la adversidad. No importa si aún partimos de este mundo, pero Él es la resurrección y la vida. Y aunque estemos muertos, Él nos va a levantar, porque Él es la vida eterna para cada uno de nosotros. No hay motivo para temer, iglesia. Solo basta que esté en tu vida mi Cristo. Y esa es la esperanza de todos nosotros. Nunca apartarnos de Él, porque con Él tendremos victoria siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Entiéndelo, hermano. Entiéndelo. Tenemos que conocerle, iglesia. Por eso tenemos que agradarle. Por eso tenemos que hacerlo con alegría y con gozo. Queremos estudiar también otro pasaje muy hermoso para que entienda que cuando Jesús está con nosotros, todo tiene solución. Todas las adversidades terminan en victoria para su pueblo, para nosotros. Simplemente Jesús nos prueba y nos enseña y nos ayuda a crecer a través de esas dificultades y a que nuestra fe crezca. Hombres de poca fe, le dijo el Señor, porque Él quería que sus discípulos crecieran en fe. Acuérdese, Abraham, cuando Jehová le dijo que le entregara a su hijo, fue y lo hizo, hermano. Hombre de fe. Y Jehová lo bendijo y Él es el Padre de la fe. Alabado sea el Señor. Eso es, hermano, lo que Dios quiere.
lo que Dios anhela de su pueblo, que confiemos en Él, que crezcamos en fe, aleluya. Vamos a leer otro pasaje. Este pasaje es aquel pasaje después que Jesús multiplicó los panes y los peces y alimentó a 5,000. Después de esa situación es este pasaje. Está en Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Él había alimentado a los 5,000 hombres y mujeres y niños y había despedido a sus discípulos que fueran al otro lado y él se quedó, dice la palabra, dice el versículo 23, despedida la multitud subió al monte a orar aparte, Jesús orando. Acuérdese, Jesús se hizo hombre, subió al monte a orar, él solito se fue aparte a orar y sus discípulos se fueron delante en la barca. Y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. La situación muy parecida, sus discípulos en el medio del mar, en la barca, sin Jesús. Jesús se había quedado orando. Dice la palabra en el versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, la cuarta vigilia es de 3 a 6 de la mañana. O sea que Jesús estuvo orando desde la tarde hasta mínimo las 3 de la mañana. Desde las 6 mínimo, porque ya despidió a la multitud, se fue a orar y era la última vigilia, la cuarta vigilia, que es de 3 a 6 de la mañana. Allí salió Jesús a encontrarse con sus discípulos. O sea que estuvo en oración casi 8 horas Jesús orando. Qué hermoso, hermano. Para que usted se dé cuenta lo necesaria que es la oración, cuanto más para nosotros, hermanos, que no somos Jesús. Bendito es el Señor Jesucristo. Y él estuvo orando todo este tiempo hasta en la cuarta vigilia y a esa hora, dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús empezó a caminar sobre las aguas hacia sus discípulos que estaban en la barca en el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, otra vez, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Sus discípulos tuvieron temor y se turbaron y pensaron que era un demonio, aleluya. Entiéndelo. Estaban con Jesús, Jesús estuvo predicando, alimentó, hizo el milagro tremendo de alimentar a toda esa multitud con un milagro, multiplicó los panes, los peces, alimentó más de 5,000 personas, y ahora viene Jesús andando sobre el mar, y no lo conocían, pensaron que era un demonio, sus propios discípulos, alabado sea el Señor. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Sí ves las palabras de mi Señor nuevamente? Tengan ánimo usted y yo. Yo soy, le dijo el Señor. No temáis. ¿Por qué debemos de temer, hermano? ¿Por qué vamos a tenerle miedo al diablo, a los demonios, a nada? Si Jesús está en tu vida. No temáis, tened ánimo, le dijo el Señor a sus discípulos. Yo soy. Yo soy. Santo es Dios. Entonces él le respondió a Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tremendo ese Pedro. Pedro le dice que si era él, que se lo confirmara, dándole la palabra para que él pudiera andar sobre las aguas. ¡Qué ocurrencia de Pedro! Pedro era entendido. Pedro sabía y entendía el poder de Dios. Y por eso la pregunta, si eres tú, Señor, da la palabra
porque si yo sé que si da la palabra lo puedo hacer, si eres tú. Pero lo que no sabía Pedro es que Dios nos prueba, iglesia. Siempre nos probará nuestra fe. Él siempre quiere glorificarse en nuestras vidas. Pero Él quiere que tú pongas un granito de arena y yo. Y es que tú y yo no dudemos cuando Él habla, cuando Él dice. Porque del que duda no alcanza nada. Bendito es el que vive, aleluya. Si eres tú, le dijo Pedro, da la palabra para que yo camine, porque yo sé que tu palabra es poderosa. Eso lo sabía Pedro. Lo que no sabía Pedro es que esa palabra esa palabra nos prueba a nosotros también. Y si no tenemos fe, esa misma palabra nos hace caer, hermano. Porque sin fe es imposible agradarlo a Él, iglesia. Por eso Jesús en el pasaje anterior le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Y aquí Pedro dice, si eres tú, Señor, da la palabra para que yo ande también sobre las aguas. Alabado sea su nombre. Y dijo Cristo en el versículo 29, ven, camina. Y dice la santa palabra, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro andaba sobre las aguas. Qué precioso era, hermano. Pedro enseguida, qué felicidad. Uy, es el Señor, aleluya. Pero a pesar que entendamos que es el Señor, necesitamos creer lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas, iglesia. No podemos dudar, hermanos, porque perdemos, hermano. ¿Qué pasó con Pedro? Que desciende de la barca y logra andar. Porque la palabra de mi Cristo es poderosa, aleluya. Y Él ha dicho que con Él somos más que vencedores. Si creemos de verdad en Él. Que no debemos por qué temer, porque Él es nuestro Dios. Pero Pedro al andar sobre las aguas, dice la palabra, pero al ver Pedro el fuerte viento, si ve la adversidad otra vez, los vientos representan las adversidades. Acuérdense, si la casa está sobre la arena, cuando venga el ímpetu con el agua y el mar con ímpetu y pegue contra aquella casa, caerá. Porque eso representa los vientos y las aguas. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Dónde quedó la palabra de mi Cristo? Ven, Pedro. El viento y la adversidad en el corazón de Pedro fueron más poderosos que la fe, pueblo. Así nos pasa muchas veces. La situación, la crisis, bendito es el Señor, la prueba, la dificultad, la enfermedad, el coronavirus, a veces se nos convierte en más poderoso que la fe y la palabra que Dios nos ha dado. Eso le pasó a Pedro. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse. El miedo, iglesia. La duda, iglesia. Cuando llega a nuestros corazones, a pesar de que Dios nos ha dado la palabra, nos puede hundir. Porque el que duda no consigue nada. Todo lo que Dios ha dado, si dudamos, se pierde.
Jesús le dijo a Pedro, desciende, ven. Y esa palabra estaba firme, pero la duda en el corazón de ese varón lo llevó a que la palabra no funcionó y empezó a hundirse. A pesar que comenzó bien, porque tenemos que mantener la confianza hasta el final, iglesia amada. El que no persevera hasta el fin no alcanzará la salvación. Entiende esta verdad, hermano. Dios nos va a llevar de victoria en victoria, pero eso significa que nos va a llevar de prueba en prueba para poder alcanzar victorias. Después de una prueba viene una victoria. Después de cada prueba viene una victoria. Y la prueba nos puede llevar a dudar por causa de la aflicción si no confiamos y descansamos en Dios. Aquí están estos textos que nos enseñan todo esto, amado pueblo. Tenemos que disponer nuestro corazón para entender esta verdad. Al ver el fuerte viento lo vio. Al ver la adversidad, dudó. Pedro dudó, a pesar que estaba caminando sobre las aguas. Qué triste. Cuántas alegrías hemos sentido cuando comenzamos a buscar al Señor. Qué gozo hemos sentido. ¿Y qué pasa hoy? ¿Por qué dudamos, hermano? ¿Porque tenemos pruebas? ¿Porque tenemos crisis económica? ¿Porque tenemos lo que tenemos? No, hermano. Aferrémonos más al Señor. Confiemos más en Él. Así como Israel cuando estaba al frente del Mar Rojo tenía que haber dicho, no lo dijo, voy a ver qué maravilla va a ser mi Jehová. Voy a ver qué maravilla va a ser Dios ahora. Voy a verla. No. Dios fue la adversidad. Dios fue el problema, porque no habían entendido, no lo habían entendido. Pedro estaba aprendiendo, nosotros también estamos aprendiendo, pero tenemos la ventaja que tenemos toda la Biblia juntica, organizadita para estudiarla, y tenemos el Espíritu de Dios gracias al sacrificio precioso de mi Cristo para que nos ayude y nos quite las vendas y nos fortalezca en esta verdad y en este camino, iglesia. No tenemos por qué dudar hoy, hermano, que Cristo es nuestro ayudador, que Cristo en todas las circunstancias va a ayudarnos y va a meter su mano para auxiliar a sus hermanos, a su pueblo, a sus hijos. Alabado sea su santo nombre. Entonces no dudemos aunque miremos el fuerte viento, no dudemos aunque miremos la tormenta, no dudemos, siempre en nuestro corazón, Dios está conmigo, Dios está contigo. Confiemos, hermano. Alabado sea el Señor Jesús. Tenemos que creerlo, tenemos que confiar, porque esa es la verdad, que su palabra es verdadera, y que Él no miente, y que Él dijo que estaría contigo y conmigo hasta el final. Hasta el final. Yo lo creo, yo lo he creído. Bendito es Dios. Pero dice la santa palabra, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces. Empezó a gritar y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Si tienes duda, iglesia, si ya no puede más, levanta tus manos, tírate al suelo y dile que te salve. Eso es lo que hay que hacer. Aquellos discípulos en el primer pasaje cuando tuvieron miedo, lo despertaron, Señor, sálvanos que nos hundimos. Bueno, gloria a Dios. Hubo duda, pero lo llamaron a Él. Santo de Israel. No dudemos, hermano. Y si dudas, llámalo. Dile, Señor, ayúdame. Dile, Señor, ten misericordia de mí. Dile, Señor, ayuda a mi fe. Pedro llamó, hermano, ¿a quién más iba a llamar? Sálvame. Y el Señor extendió su mano y asió de él y lo puso en pie nuevamente y lo metió a la barca. Aleluya. Ese es nuestro Dios, hermano, que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, su mano, su brazo, siempre está presto para extenderse a favor nuestro.
porque Él sabe que somos hasta incrédulos, hermano. Pero Él no nos ha abandonado, iglesia. ¿Cuántos años estuve yo sin Él? ¿Cuántos años haciendo locuras? Y Él siempre me miró, aunque yo nunca lo miraba. Y me guardó, así como te ha guardado a ti hasta aquí. Así lo ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Y aquí estamos de su mano, pueblo amado, porque nos ha sacado de las profundidades, aún sin haber clamado. Cuanto más hoy que conocemos un poco del Señor, clamamos día y noche y le decimos: Señor, gracias. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mirarme cuando yo ni siquiera te conocía, mi Dios. Hermanos míos, amados hermanos, ese es el Dios que tenemos, un Dios de misericordia, que a pesar que Pedro tuvo sus dudas, a pesar que no confió en la palabra, a pesar de ello, a pesar de sus dudas, pudo pedirle auxilio a mi Señor, y Él extendió su mano y lo metió de nuevo en la barca. Entiéndelo, hermano. Él está contigo en tu vida y en la mía. Esta barca con Cristo no tiene por qué hundirse. Tu vida con Cristo no tiene por qué perderse. No tienes por qué temerle a ninguna prueba, ni a ninguna tempestad, venga de donde venga, iglesia. Porque Jesús, nuestro Salvador y Redentor, está contigo y conmigo hasta el final del mundo. Gloria a Él. Dice la palabra que dio voces, Pedro diciendo: Señor, sálvame. Al momento, inmediatamente, al momento Jesús extendiendo la mano, al instante, asió de él y le dijo, mire el consejo: hombre de poca fe, el mismo problema. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí está el problema, hermano, de la gran aflicción de los hombres, la duda en Dios. Por eso, pobrecitas aquellas almas que no creen en nada, hermano. Triste es la vida de ellos. Pero nosotros no tenemos por qué dudar, iglesia. Mire lo que le dice el Señor exhortando a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otras palabras, lo hubieras logrado, Pedro. Te hubieras gozado conmigo, Pedro. Y vea que hombre como Pedro, dudoso, y allá en aquel momento de la prueba negó al Señor también, porque volvió a dudar. Alabado sea el Señor. Pero al final fue un Pedro de fe, un hombre tremendo. Dios está trabajando en nuestros corazones, hermanos, para lograrlo, iglesia. Es largo el trabajo, pero tenemos que entender esta palabra maravillosa para que el Señor nos ayude y entendamos que la única esperanza de usted y de mí es que nuestro Dios está con nosotros y que es poderoso para ayudarnos. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra que asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudemos, hermano. Nunca dudemos de las maravillas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Nunca. Jesús nunca dejará a los suyos. Y los suyos nunca, nadie los arrebatará de sus manos. Es lo que enseña la Santa Palabra. Entonces no dudemos, amado pueblo. Estamos en sus manos. Y no para mal, para bien y gloria de Él y para bien de todos nosotros. Estamos en sus manos, hermano. Qué alegría. Estamos en sus manos. Confía en el Señor, descansemos en el Señor. Lo único que tenemos que esforzarnos es en obedecerle. Para ello necesitamos la fe, el Espíritu de Dios, y mejorar en nuestra fe, crecer en fe. La fe nos va a ayudar a permanecer y a obedecerle al Señor, porque la fe hace que el Espíritu Santo nos respalde. Tenemos que crecer en ella, hermano. ¿Y cómo creceremos si no somos probados? En la prueba es que la fe se prueba. En la prueba es que la fe es probada, hermano mío. Qué bonito, Pedro anduvo sobre las aguas y cuando vio la adversidad tuvo la duda.
tuvo la duda. Tenía que seguir mirando quién le había dado la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, mirar lo que la palabra nos enseña y creer, así veamos lo que veamos, hermanos, seguir creyendo. Y eso es lo que nos sostiene, porque la palabra es viva, la palabra es Cristo mismo, aleluya. Él no miente, amado pueblo. Y con Él siempre tendremos victorias, hermanos. Esto quiere decir que por muchas dificultades, por muchas pruebas, por muchas aflicciones, por muchas necesidades, por muchas angustias que tengamos en esta tierra, al final de cuentas, siempre permaneceremos en Él. Nadie nos puede separar de ese amor del Señor. Porque eso es lo que quiere decir la palabra. No que nos vamos a ser probados, no que nos vamos a ser sacudidos por el viento y por las fuertes olas del mar. Lo que quiere decir que a pesar que eso suceda, siempre Él estará con nosotros en la barca, ayudándonos. Y si empezamos a perecer, si clamamos a Él, Él extenderá su mano, su brazo de poder y nos ayudará. Alabado sea el Señor. Aunque nos exhorte, aunque nos regañe, pero va a ayudarnos, pueblo, entiéndelo. ¿Cuántas veces nos ha exhortado? ¿Cuántas veces nos ha regañado el Señor? Pero siempre nos ha ayudado. Qué hermoso es Dios, hermano. A veces se enoja, como cualquier padre con nosotros, pero porque nos ama, porque nos ama. Alabado sea Dios. Da alegría y gozo cuando Él viene a nuestra vida, aunque sea a corregirnos, hermano. Y lo hace con frecuencia. Bendito sea el Señor. Santo es Él. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Dispongamos ese corazón y entendamos esta preciosa verdad. Bendito es Dios. En la barca con Cristo no temas a la tempestad. No tenemos por qué temer a la tempestad. Sea lo que sea. Una enfermedad, una crisis, un cáncer, un SIDA, lo que usted y yo podamos tener en esta vida, no importa. Pero sabemos que nuestra alma está lavada con su sangre y que un día vamos a tener una inmortalidad para siempre. Aleluya. Lo tenemos claro, lo hemos creído, por eso, hermano mío, tenemos reposo y descanso en el Señor. Y quiero terminar con un texto que es de gran bendición, para que usted lo tenga presente siempre y para que usted apele a Él en su corazón cuando tenga esas dudas, cuando tenga esas dificultades, porque la palabra de Dios es pan que da vida, pan que alimenta nuestra alma. Y está en la Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 35. Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 35. En adelante dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro, espada. Y dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, en todas las crisis, en todas las persecuciones, en todas las adversidades que puedan venir a tu vida, a la mía, dice la santa palabra, somos más que vencedores. O sea, mucho más que vencedores, pero dice, por medio de aquel que nos amó. O sea, por medio de Jesucristo, hermano, que murió por amor murió Cristo, por amor a nosotros. Por Él, usted y yo somos más que vencedores. Y dice la Santa Palabra, continúa diciendo en el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. En otras palabras, es que algo de este mundo nos separe del amor del Señor. Gloria a Él, hermano. Es hermoso entender esta verdad. Por eso, en la barca con Cristo, no temas a la tempestad.
No importa qué tan grande es la situación, qué tan difícil, pero Cristo contigo y conmigo nos da reposo, nos da confianza, nos da descanso y nos da paz. Cada día tenemos más paz en el Señor. Por eso debemos ser agradecidos de este camino. Vamos a orarle al Señor, vamos a darle gracias y vamos a disponer nuestro corazón para entender y para poner por obra esa fe que nos da su santa palabra por el Espíritu Santo. No dudemos, hermanos, no hagamos como Pedro, caminemos sobre la adversidad. El mar y la situación no es ningún problema para seguir andando en victoria, pueblo. La victoria es esa, que no dudemos que Dios está siempre contigo y conmigo si tenemos una fe no fingida. Alabado sea su santo nombre. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Él. Bendito Señor, gracias mi Rey. Gracias Padre mío, gracias por tu gran amor y tu gran misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, por tus consejos de esperanza, porque somos débiles y nos olvidamos a veces de tu palabra, Señor. Así como Pedro se olvidó que usted había dicho que viniera, descendiera sobre las aguas, así igual nosotros nos olvidamos, mi Rey, porque somos hombres que tenemos poca fe. Pero mi Rey, ayuda nuestra fe. Ayúdanos a todos a creerte de verdad, Señor. Que tu palabra siempre esté en nuestro corazón y recordemos, mi Padre, que es para victoria de cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra no puede mentir, es verdadera, Señor nuestro. Pero nosotros dudamos, pero no queremos dudar más, Señor. Queremos tener una fe genuina, una fe verdadera, una fe respaldada por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Padre mío, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Mira cuántos enfermos, cuántos necesitados, afligidos de tu pueblo, mi Rey. Pero, Señor, ayúdalos, ministrale fe en esta hora. Que pongan, Señor, tu palabra en sus corazones y digan, Señor mío, podemos confiar en ti. Ayúdalos, Padre. Ayuda a cada uno de ellos, aquellos que están dudando, aquellos que se están uniendo, Señor mío, en la crisis, en la situación, en esas adversidades, en esos estreses, Señor, y todas esas necesidades por causa, Dios mío, de las aflicciones. Señor, que levanten su cabeza y digan, Señor mío, ayúdame, ayúdame, ayúdalos, papá, ayúdalos, mi Señor. Padre, extiende tu mano, tu brazo poderoso y sácalos, Dios mío, de esas adversidades. Y Señor nuestro, y ellos entiendan que tú estás con ellos, como estuviste con tus discípulos en aquellas adversidades, cuando el mar y las olas golpeaban fuertemente esa barca, Señor. Padre, somos tu barca, somos, Padre mío, el templo de tu Espíritu Santo. Somos casa tuya, mi Rey. Ayúdanos, papá, ayúdanos. Te lo imploramos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Fortalece nuestras vidas, que nuestra fe crezca, Señor, y en que cada adversidad, Señor, confiemos, Dios eterno, que vendrá una victoria, Señor, porque tu palabra jamás puede ser mentira, Señor. Tu palabra es verdadera y, Señor, contigo somos más que vencedores, mi Rey. Gracias. Gracias por mis hermanos, por tu pueblo. Bendícenos a todos. Ayúdanos a seguir adelante. Que nuestro corazón siempre esté dispuesto para ti, Señor. Dios eterno, ayúdanos, papá. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Y que pronto, Señor, esta nación entera y todo este mundo, Señor, tenga paz y tranquilidad, Señor. Y ese virus sea, Padre mío, echado para siempre. Ayúdanos, mi Rey, en el nombre de Jesús. Padre, toma el control de nuestras mentes, nuestros corazones, de todos aquellos que están afligidos por el encierro. Ayúdalos, mi Rey, en el nombre de Jesús, a descansar en ti, Señor, porque usted es nuestro reposo, Rey. Gracias, 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 Señor. Estamos agradecidos y no nos cansamos, Señor, de darte la gloria y la honra a ti, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, queridos hermanos. Nos volvemos a ver, si Dios lo permite, el domingo en la mañana a las 7 y en la noche a las 7 de la noche. Vamos a tratar de transmitir fuera para que sea un poquito más agradable. Siempre hace un poco de calor y a veces hacen bulla, pero bueno, vamos a intentarlo. Tenemos que mejorar la señal, vamos a hacerlo también para que acá afuera podamos transmitir. Estamos en el templo, estamos en el templo del Señor. Gloria a Dios. Aquí lo está conociendo un poquito, esta es una parte del jardín. Aquí estamos. Gloria al Señor. Bendiciones, un abrazo
y hasta el domingo nuevamente. Dios los bendiga y Dios los guarde a todos ustedes.